La antropología es una ciencia social cuyo principal objeto del estudio es el individuo como un todo. Es decir, la antropología aborda la temática del ser humano a través de los diversos enfoques que ofrecen disciplinas, tales como las ciencias naturales, sociales y humanas. La antropología, entonces, es aquella ciencia que nos permite conocer al hombre en el marco de la sociedad y la cultura a la cual pertenece, y también verlo como producto de estas, algo así como una radiografía aguda, extensa y detallada acerca del proceso biosocial que comprende la existencia de la raza humana. De acuerdo a la clasificación propuesta por Harris, podemos reconocer 4 grandes áreas, dependiendo del aspecto particular desde el cual se accede al estudio de los seres humanos. Cada una de estas 4 áreas incluye, a su vez, numerosas ramas, dependiendo del principal tema de estudio de los investigadores, así como de la universidad y país que los auspicia, por lo cual la lista que aquí se presenta es parcial. Antropología física. Estudia las características físicas de los humanos a través de los restos fósiles encontrados y los rasgos distintivos de los grupos contemporáneos. Podemos reconocer aquí la primatología, la paleontología humana, la antropología forense y la genética de la población. Arqueología. Se dedica al estudio de los restos materiales de culturas del pasado, mediante la reconstrucción de formas de vida desaparecidas. Busca conocer el entorno ecológico y las causas que propiciaron su desaparición. Entre las ramas más difundidas tenemos a la arqueología histórica y a la industrial. La lingüística antropológica. Estudia la diversidad de las lenguas habladas por los grupos humanos existentes. Intenta reconstruir la historia de su origen, así como el papel de la relación entre la lengua y el desarrollo de los grupos que la hablan. Las ramas en que se subdivide esta vertiente incluyen la lingüística histórica, la descriptiva y la sociolingüística. Antropología cultural, también conocida como antropología social, se refiere al análisis y descripción de las culturas, tanto del pasado como de grupos humanos de la época actual. Aquí se incluyen la antropología aplicada, la médica, la urbana, la del desarrollo, la antropología de la religión, la antropología política y el indigenismo, etc. Ahora hablaremos de la descripción de las diferentes teorías de la antropología, desde sus orígenes hasta la época actual. La escuela evolucionista. Esta nace en el último siglo del siglo XIX y sostiene que todas las sociedades pasarán por estados de desarrollo y que de esta manera podrán ubicarse en alguno de ellos. La labor científico-social es descubrir y presentar cuáles han sido las fases que atravesaron todas las culturas, hasta llegar al grado de desarrollo más alto. El tema principal de esto era la evolución y el progreso. Por eso se suponía que todas las sociedades avanzarían hacia la civilización. Uno de sus mayores representantes era Edward B. Taylor, autor del primer libro de texto de antropología general. Propone explicar la evolución de las sociedades humanas por medio de su paso de diferentes etapas, hasta alcanzar una etapa desarrollada o superior. Una de sus aportaciones es el concepto de supervivencia de la cultura o survivals, que son los procesos de costumbre que han permanecido en diferentes etapas de la evolución de sociedades y que constituyen en sí mismos ejemplos de etapas anteriores. También crea el primer concepto de cultura, definiéndolo como un todo complejo que incluye conocimiento, creencias, arte, moral, leyes y costumbres, así como cualquier otra habilidad o hábito adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. Particularismo histórico. Comienzos del siglo XX. Surge como una reacción a las ideas evolucionistas predominantes, aduciendo que se basaban en evidencias empíricas insuficientes, y propone dar énfasis en los aspectos particulares de la historia singular de las culturas estudiadas. Surge la noción del relativismo cultural, que descalifica la existencia de culturas salvajes y culturas superiores, categorías que evidencian el etnocentrismo de sus autores, ubicando la propia como el modelo de sociedad para alcanzar. Esta propuesta es encabezada por el estadounidense Franz Boas. Rechazó el evolucionismo unilineal, la idea de que todas las sociedades siguen el mismo camino y han alcanzado su estadio propio de desarrollo del mismo modo que han podido hacerlo las demás. En su lugar, el particularismo histórico mostró que las diferentes sociedades
pueden alcanzar el mismo grado de desarrollo por vías diversas. El difusionismo, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, plantea que las culturas adoptaron sus elementos por imitación. Se descarta la creación independiente y, en este sentido, las culturas más antiguas son los centros de origen desde los cuales, a través del tiempo, se han transmitido o difundido las técnicas y los conocimientos. Este enfatiza el contacto cultural y el intercambio, de modo tal que el progreso cultural mismo es comprendido como una consecuencia del intercambio. Funcionalismo. Este comenzó en Inglaterra en los años de 1930 y dice que la tarea del antropólogo es describir las funciones de las costumbres e instituciones para la sociedad estudiada, medio por el cual podemos llegar a comprender sus orígenes. La teoría funcionalista propone que las sociedades suponen de mecanismos propios capaces de regular los conflictos, y lo que rige el equilibrio social es lo siguiente. Toda cultura tiende a formar una totalidad equilibrada frente a su tendencia hacia el equilibrio y el cambio. La estructura social funciona por una orientación de necesidades básicas como en la estructura orgánica. Y por último, cada parte en el sistema social está unido a los demás. Cultura y personalidad, la influencia de Freud en la antropología. Esta corriente teórica retoma aspectos de la obra de Sigmund Freud, relacionando las prácticas culturales y las creencias del individuo con su personalidad y viceversa. Freud afirma que la personalidad adulta se conforma en gran medida por las experiencias de cada individuo en resolver ciertos conflictos recurrentes durante la infancia y la adolescencia. Neoevolucionismo. Surgió en la década de 1930. Se desarrolló ampliamente en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial y se incorporó a la antropología, así como las ciencias sociales y humanas, en la década de 1960. Es una teoría social que trata de explicar la evolución de las sociedades recurriendo a Charles Darwin y a la teoría de la evolución, aunque descarta algunos dogmas del antiguo evolucionismo social y cultural. El neoevolucionismo se ocupa de la evolución del cambio social y de los patrones normales del desarrollo que pueden ser vistos como su relación a la cultura. El estructuralismo francés. Nace en la época de los 60. Intentaba descubrir los códigos y las reglas que regulan todas las prácticas humanas, sociales y culturales. Claude Lévi-Strauss utiliza una analogía para explicar el origen de las diferencias y similitudes entre las culturas. Greimas, quien fue un estructuralista francés, reflexiona a partir del discurso narrativo. Los personajes o actores se definen por las esferas de acción en las que participan. La utilidad del antropólogo hoy en día es bastante útil, pues como sabemos, estudia a la sociedad o a los grupos para así observar y entender su comportamiento, la cultura, la relación de idiomas y hasta los beneficios económicos. Los servicios del antropólogo pueden ser muy útiles en investigaciones que requieran información acerca de los cambios en la sociedad en todos los ámbitos que ya se han mencionado antes.